nada, pues bienvenidos a todos por tercera vez en esta Semana Modernista, en el ciclo de conferencias modernistas. Volvemos a la casa que con tanto gusto nos abre las puertas la Real Sociedad Económica Amigo del País, de nuestro amigo Pedro, su presidente, y bueno, pues vamos hoy a escuchar una conferencia de una persona, no sé si la conocéis, la hemos contactado con ella hace poco. Ella es Montserrat Díaz y bueno, es asesora de vestuario en una asociación modernista de aquí de Cartagena. Le hemos puesto un título a su experiencia que es la Modernist Fashion Research. Yo no sé hablar mucho de inglés, pero esto quiere decir que sabe mucho de esto, ¿vale? Es recreacionista histórica y bueno, yo no voy a contar más porque todos las conocéis. Quien no la conozca es nuestra responsable de vestuario, ¿vale? Y bueno, pues nada, ya le quiero dar la palabra a don Pedro Negrones, presidente de la Real Sociedad Económica Amigo del País, para que, bueno, que... ¿Quieres que lo haga al revés? Venga, pues no he dicho nada, es al final. Bueno, pues... Doña Montserrat. Pues nada, pues empezamos. En esta ocasión he intentado darle un poquito, la moda es la moda, son 40 años de moda y la moda no cambia, pero he intentado darle un poquito una vuelta y verlo desde otro prisma. En este caso sería la moda a través de la prensa. Y he sacado una frase, el hermoso arte de vestir al bello sexo. Cuando digo bello sexo me refiero a las féminas, por supuesto, los caballeros no es que... Pero parece ser que la moda estaba enfocada al bello sexo, a la mujer. Esta frase la he sacado de la creadora del método profesional de corte y confección parisien, doña Enriqueta Virgili del Mas. En aquella época había gente que sacaba pues, sus protocolos, sus métodos de corte y confección, porque la gente cosía y cosía mucho. Bueno, pues empezamos ya con la prensa. ¿Qué dice la prensa de esto? Lo voy a leer. Lo he sacado de Cartagena Artística del 20 de diciembre de 1890 y dice que la mujer en quien es innata la idea de agradar, obedezca sumisa, la gustosa, a la moda en sus rarezas y caprichos, tiene base. Pero que la seriedad del hombre descienda a seguir sus imposiciones por parecer mejor y estar más bonito es perfectamente ridículo. O sea, es decir, en la mujer es innato la idea de agradar. Y continúa, como los agentes de la moda son los periódicos quincenales que de ella se ocupan y tienen que dar un figurín distinto cada número, para no perder la suscripción no hay medio de seguirlos en su disfrazada especulación. Esto es lo que vamos a analizar esta tarde. Vamos a ver qué hay de real en esta frase. Resumiendo, en la mujer es innato la idea de agradar, es decir, lo llevamos en el ADN. Eso es así. Eso por una parte. Y por otra parte, los agentes de la moda son los periódicos quincenales. Bueno, vamos a ver qué hay de real. Hoy os voy a dar unas pequeñas pinceladas del Art Deco, más que nada por el tema de que tenemos actividades que están centradas en 1923, pero sabemos que lo nuestro es el modernismo. El modernismo, como he dicho antes, son 40 años aproximadamente de moda, desde 1880 hasta 1919, y el Art Deco va de 1919 hasta 1939 o 50, dependiendo el país. Como veis, la comparativa de las dos fotografías se ve perfectamente que son dos estilos totalmente distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Si bien durante el modernismo lo que prima es la línea curva y la contracurva, la sensualidad, el cuerpo femenino de la mujer, la ropa totalmente ajustada y adaptada a su cuerpo, en el Art Deco es todo lo contrario. La ropa se convierte prácticamente en un saco, las mangas son anchas, las faldas se van acortando, los sombreros son distintos, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Modernismo, Art Nouveau y Art Deco. Aquí he recogido del periódico El Porvenir, de 1923, de Cartagena, porque a mí me gusta mirar lo nuestro. Los grandes almacenes El Águila, que quien los pudiera pillar ahora, que tenemos la actividad del Rey, para ir deprisa y corriendo y comprarnos algo. Pues en este periódico podéis ver los distintos diseños, tanto para señoras como para señoritas. Podéis ver que las señoras llevan la falda más larga, prácticamente hasta el tobillo, y las señoritas las llevan más cortas. Cuando digo señoritas me refiero a jovencitas entre 13 y 15 años, no mucho más. Aquí los podemos ver con más detalle.
Volvemos a la idea principal. En la mujer es innato la idea de agradar. Vamos a ver si es verdad. Voy a hacer un repaso entre las 4 décadas. Las voy a separar: década de 1880, 90, 1900, 1910. Tanto en masculino como femenino. Y vamos a ver si es cierto esa mala fama que nos han puesto. Empezamos con los caballeros. Década de 1880 a la izquierda, 1890 a la derecha. El traje del caballero se compone de 3 piezas: pantalón, chaqueta, chaleco, camisa, sombrero, corbatón, corbata, pajarita. Y si os fijáis, tanto en una década como en la otra, si yo quito el número no se sabe cuál es cuál. El traje es prácticamente el mismo. Sí que es cierto que habían unos pequeños cambios muy sutiles. Si os fijáis en el de 1880, el primero que aparece con el traje de cuadros, la forma de la chaqueta, los picos de abajo más redondeados, cierra más alta, pero eso eran los pequeños detalles que podías encontrar. O bien el chaleco era un poco más alto, o un poco más bajo, o un chaleco con solapa o sin solapa, pero poco más. Vamos a ver el caso del bello sexo. 1880-1890. Aquí vemos la década de 1880, la década del polisón, que ya la conocemos todas porque ya lo estuvimos viendo el año pasado. Cómo evoluciona a lo largo de toda la década, y pasamos a la década de 1890. Aquí ya las faldas son acampanadas, el polisón desaparece, no tiene nada que ver una silueta con la anterior. Entonces, si hacemos un repaso en cuanto a esto y esto, yo creo que hay diferencia, ¿no? De momento vamos ganando. Pero vamos a ver la siguiente década. 1900 y 1910. Pues más de lo mismo. Aquí tenemos a los caballeros. Prácticamente los trajes siguen siendo los mismos, tanto en la década de 1900 como en la década de 1910. Y pasamos a las damas. A ver qué pasa con ellas. Las damas, 1900 y 1910. Volvemos a cambiar otra vez la silueta. La década de 1900 es la silueta en S, que ahora la veremos con un poquito más de detenimiento. La década de 1910 es una figura recta. A medida que va avanzando la década, veis que la parte de abajo, 1916, 17, 18, 19, ya cambia totalmente con respecto a la anterior. Aquí ya se podría decir que el modernismo ya se había acabado. De hecho, en Europa, con la Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, se había acabado. ¿Qué podemos decir de este periodo modernista? Pues que se identifica por el cambio de silueta. Pasamos desde la silueta de los 80, la silueta de los 90, que sería la del reloj de arena, que si nos fijamos, la parte de arriba, las mangas son muy grandes, la falda es acampanada y la cintura muy estrecha. Y esa cintura se acentúa con un fajín recto, para separar aún más y diferenciar la parte de arriba de la parte de abajo, lo que hace la forma de un reloj de arena. La siguiente década, la de 1900, que es donde ya es el máximo apoteosis del modernismo, es la silueta en S, que se consigue, como bien sabéis, y yo sé que todas lo lleváis, con el corsé. Ese corsé maravilloso que era sucesor del corsé victoriano anterior, que era un corsé mucho más recto por la parte de adelante, más higiénico, y con higiénico no me refiero a que fuese más limpio, me refiero a que era más saludable, porque me voy a levantar para explicarlo. El corsé victoriano hacía la forma hacia adentro, de aquí se metía hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que desplazaba los órganos hacia abajo. En cambio, el de la silueta S es muy recto de esta parte de aquí, y al ser tan recto provoca una doble inclinación. Esta parte queda recta, los órganos se quedan en su sitio, provoca una doble inclinación que saca el traserico para atrás y el pecho hacia adelante. Y de esa manera se evitaba que los órganos se desplazaran, y eso era lo más de lo más y lo último de lo último. Esa silueta en S que recuerda la curva y la contracurva del modernismo. Cuando estuvimos en Novelda el otro día y tuvimos el placer de visitar la vivienda por dentro, pues visteis que prácticamente líneas rectas es que no se ven. O sea, son líneas curvadas que se vuelven a curvar y se vuelven a curvar. Pues eso es lo que se intentaba reflejar en el cuerpo de la mujer a través de la vestimenta. Por supuesto, esa vestimenta, esa armonía que se conseguía era a través de la ropa interior, como he dicho. En la década de 1910 vuelve a cambiar la silueta,
Es la silueta recta, el corsé vuelve a cambiar, es un corsé completamente recto. Ya no te hace la figura en S y sería pues el predecesor de las fajas. Con lo cual, pues ya podemos decir que el periodo modernista se caracteriza, se identifica por el cambio de la silueta femenina. Por tanto, tiene razón el periodista al decir que la moda está enfocada a la mujer. Seguimos con la segunda parte del artículo. Los agentes de la moda son los periódicos quincenales. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues vamos a verlo. Aquí he recogido revistas o periódicos, que eran periódicos femeninos, de tirada nacional. He puesto unos cuantos solamente. La Dama y la Vida Ilustrada, El Eco de la Moda, La Moda Elegante, Revista de la Sombrerería, La Última Moda. La Moda Elegante de Cádiz es una de las más longevas. Empezó a editarse en 1842 y estuvo vigente hasta 1927. Estas revistas o periódicos femeninos lo que traían, lo que te hablaban, pues era evidentemente de moda. Como los dibujos venían a plumilla, que no venían a color, entonces en todas esas letras que se ven ahí, que no se ve un pimiento, ahí lo que te hacía era la descripción del atuendo, el tipo de tela, cómo iba confeccionado, la combinación de color, y te hablaba pues de todo, tanto de sombreros como de bolsos, las tendencias, lo que se llevaba. Aquí en esta, por ejemplo, además también llevaban patrones. Habían algunas que llevaban patrones a tamaño natural, otras que llevaban simplemente pequeños esquemas, que en aquella época, como he dicho antes, las mujeres todas cosían. Entonces, con un simple esquema le era suficiente ya para poder sacar el patrón. Se diferenciaba, por ejemplo, el de la izquierda dice traje para señora de cierta edad. O sea, que eso de que las señoras de cierta edad tuviéramos que vestir de negro tampoco era del todo, que también tenían su moda. Aquí he hecho una separación, porque bueno, sí que es cierto, de lo que comentaba antes, que decía, no hay medio de seguirlo en su disfrazada especulación, ¿no?, de tanto cambio. Pues mirad, tenemos a la izquierda el traje de paseo, y a la derecha el traje de recibir. Si los miramos con detenimiento, prácticamente es que no hay diferencia, aparte de que una lleva sombrero y la otra no, que tiene su lógica, porque el de recibir se entiende que es cuando tú estás en tu casa y recibes una visita, no vas a estar con el sombrero puesto. La que viene sí vendrá con sombrero, pero prácticamente no hay ninguna diferencia. Y en cambio esto se publicaba, se creaban esas necesidades: traje de paseo, traje de visita. Si lo observamos, las dos tienen cola. La chaqueta sí que una es un poco más elaborada, lleva los encajes, los botones así como más decorados, el cuello y tal, pero por lo demás, en cuanto a paseo o en cuanto a visita, el traje es prácticamente el mismo. ¿Y por qué con cola? Yo sé que a muchos no os gusta la cola, y sobre todo cuando a mí me veis con la cola me decía, ay, qué rabia que me da verte con la cola. Pues la cola era un distintivo, la cola era porque puedo, llevo cola porque puedo, porque tengo quien me la lave, porque si se me estropea, mi marido tiene dinero de sobra para hacerme otro traje, por eso llevo cola, ¿vale? Eso era un distintivo, aparte de que lo mandaba la moda. Sí que es cierto que, por ejemplo, entre el traje de paseo y el traje de caminar generalmente no llevaba cola. ¿Por qué? Porque cuando tú salías a caminar es porque ibas a hacer, pues yo qué sé, las compras, ibas a andar rápido y necesitabas no ir barriendo la calle. El paseo era una actividad, era el momento en el que se dejaban ver. Era el momento de que en una zona determinada todo el mundo salía de paseo, salía con todas sus galas, se paseaba y se dejaba ver. Y por eso iban con su cola. Pero si os dais cuenta, prácticamente los dos trajes son idénticos. Aquí tenemos el traje de hechura sastre, que sería lo que es el traje tipo sastre, y el traje de baile o traje de gala. Seguimos con más trajes. Traje de playa para señoras jóvenes y señoritas, y traje de campo, más de lo mismo. Es que son iguales, verdaderamente es que son iguales. Entonces sí que es cierto que era muy difícil ser considerado un elegante, porque ahora entendemos la elegancia como una persona que viste bien. Una persona que viste bien es una persona que es elegante. Entonces no solamente tenías que vestir bien, sino que además tenías que vestir bien en el determinado momento en el que tenías que vestir. Y os paso este ejemplo. Esto lo he sacado también de un periódico de Cartagena.
el Chantecler, que se publicaba los domingos y es con fecha 9 de octubre de 1910. En la viñeta vemos dos señoritas paseando y un caballero que se ve ahí al fondo que va andando, y una le dice a la otra, dice: mira qué cursi, con ese sombrero y esos calcetines ya se cree un elegante. Y la otra le contesta: cursi y más que cursi, que aún siquiera lleva un par de padrinos. Los padrinos serían las polainas, cosa que me comentó don José Antonio, porque yo no atinaba a saber a qué se refería en cuanto a los padrinos. Los padrinos eran las polainas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que era muy importante ser elegante y no todo el mundo lo era. Pero bueno, hasta ahora lo que hemos visto son periódicos de tirada nacional y bueno, y algunos apuntes de aquí de la zona de Cartagena. En Cartagena ¿se hablaba de moda? Pues por supuesto que sí. No habían periódicos específicamente como estas revistas que hemos hablado, como La Moda Elegante y demás, sino que dentro del periódico había un apartado con una crónica de moda. Aquí saca un ejemplo. La crónica de moda te habla de las exageraciones o caricaturas de la moda, la confusión, punto a elegancia. Porque es que verdaderamente es que se confundía, es que no hay manera de seguirlo. La variedad de formas, colores, adornos, los sombreros, la orden del día, los vestidos. Todo esto estaba encaminado en que la gente consumiera. ¿Se conocía aquí en Cartagena revistas de tirada nacional? Pues sí, porque dentro del Eco de Cartagena de 1883 también regalaban, te lo pone aquí, se remite gratis un número de muestras y el prospecto a toda señorita que se sirva a pedirlo por carta a la Administración de la Moda Elegante Ilustrada. Es decir, que en cuanto a moda estábamos a la última, no solamente a través de nuestros periódicos, sino también de periódicos de tirada nacional. Aquí os he sacado esto porque los zapatos en un principio no pasaba como con los bolsos. Los bolsos, como las damas generalmente no solían llevar bolso, si llevaban era un bolsito muy chiquitito para llevar unas monedas, una tipo limonera o algo así. No es como ahora que no puedes salir sin el bolso, pues porque llevas de todo dentro del bolso, pero en aquella época no lo necesitaban. Entonces eran unos bolsitos muy chiquititos y prácticamente durante toda la época modernista el diseño del bolso prácticamente no cambian. Son bolsitos muy pequeños, tipo limonera, cositas muy pequeñas. Y con el zapato pasa lo mismo hasta la década de 1910. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En un principio básicamente el zapato era el botín para durante el día, para caminar, para salir y demás, y luego tenías el zapato de corte salón con su tacón tipo carrete y demás, pues para la noche, para los trajes de gala, para cuando tenías que ir a hacer una visita y cosas así. ¿Qué pasa a partir de 1910? Pues a partir de 1910 las faldas se acortan un poquito, sobre todo para salir a caminar, se sube un poquito al tobillo y el zapato se ve. Y ya está, ya la hemos liado. Ya el zapato se ve, ya tenemos donde tirar. Hay que sacar zapatos, y hay que sacar zapatos, y hay que sacar zapatos. El zapato de paseo y el zapato de 40.000 cosas. Pero es curioso que antes de la década de 1910 el zapato pues pasaba un poco como desapercibido. Aquí una fábrica que también nos vendría muy bien. Y bueno, estos son, porque además en estas revistas, en estos periódicos, también se metía publicidad, también se metían recetas de cocina, cosas que le pudiesen interesar a las mujeres, básicamente. Yo aquí he recogido unos cuantos anuncios, porque son de Cartagena. Almacenes de tejido Isaac Gutiérrez, de la calle Mayor, El Barato, Almacenes Tejido Hijos de Juan Martínez Méndez, en las puertas de Murcia. Y de 1927 los almacenes El Águila. Aquí vemos los diseños de lo que he comentado antes. Esto ya fue después de la Primera Guerra Mundial, que ya la falda se había cortado. Que sí, que aunque en España el modernismo se alargó un poquito por no haber entrado. Yo siempre hablo de moda, a mí no me despellejéis luego después, porque yo siempre hablo de moda. No me meto en arquitectura, no me meto en decoración, no me meto en literatura. Yo hablo solamente, única y exclusivamente de moda. Aquí, como no entramos en la guerra, pues se alargó un poquito. Pero sí que es cierto que la ropa seguía las líneas que se marcaban en Europa. O sea que si en Europa había acabado, aquí en España, en cuanto a moda, el modernismo había acabado. Pero bueno, lo podemos dejar ahí un poquito alargado, pues hasta 1919 aproximadamente. Veis que la estética no tiene nada que ver, es totalmente distinta. Estos son más modelos del mismo almacén. Este almacén estaba en la calle del Duque, no sé si alguien se acordará de... Sí, yo
Después tengo el siglo, me parece. Siglo, muchísima marcha. Sí, cuando yo estoy hablando de hace 50 y tantos años. Sí. Yo no Yo recuerdo como almacena el siglo. ¿Verdadero o falso? ¿Los agentes de la moda son los periódicos quincenales? ¿Son los periódicos verdaderamente los que te inculcaban y te llevaban y te motivaban para que compraras, para que hicieras? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Verdadero. Verdadero. Bueno. Llegamos a la conclusión. Tenemos que entender este movimiento que surge justo en un momento de la historia en el que se están produciendo unos cambios muy profundos. Por una parte, cambios tecnológicos y por otra parte, cambios sociales. Los tecnológicos, pues estamos en plena segunda revolución industrial, en la generación del aeroplano, aparece el primer coche, el teléfono, la luz eléctrica, los avances en medicina. Vamos, que estábamos en una nube, nos pensábamos que éramos inmortales y que lo podíamos conseguir todo. Estábamos justo en el fin del siglo. De hecho, si nos acordamos, por ejemplo, el desastre del Titanic, que pensaban que era un buque que era insumergible, que eso no se iba a poder sumergir, o sea, es que estaban en una burbuja. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos cambios tecnológicos llevaron cambios sociales, muchos cambios sociales. Empieza a aparecer una clase media, porque hay más trabajo, aunque no me voy a meter en si era mejor o era peor, pero había más trabajo. Una burguesía acomodada, la alta burguesía y la aristocracia. Entonces, si partimos que en un principio tenías la aristocracia y la alta burguesía y de pronto te empiezan a salir como champiñones familias nuevas que no tenían un apellido, que no tenían de dónde caerse muertos y de pronto, pues por una mina, por el ferrocarril, por la industria del comercio, por el textil, se forran de dinero y se convierten en una burguesía acomodada, y los que quedan un poquito por debajo, una clase media. ¿Qué es lo que ocurre entonces? La cabeza me explota. ¿Cómo es posible? Yo me tengo que distinguir de toda esta gente. Igual que, por ejemplo, la aristocracia se distinguía a través de los escudos, de armas y del apellido, y la alta burguesía quería lo mismo, pero no podía, pues con la ropa pasaba lo mismo, y la manera de diferenciarse pues era a través de cómo me he visto. ¿Qué pasa? Que si ya los dos tenemos la misma cantidad de dinero, llega un momento en que los dos ya nos vestimos igual. Entonces hay que inventar. ¿Qué inventamos? Pues 40.000 trajes. El traje de día, el traje de tarde, el traje de paseo, el traje de visita, el traje de recibir. Y no solamente me lo invento, es que me lo invento y le creo un protocolo de uso. Y si tú te quedas fuera de ese protocolo, eres una ignorante. Es que no estás al día, no eres una elegante. Con lo cual, esto es una simbiosis, verdaderamente una simbiosis tanto en la industria, porque movía mucho dinero, no solamente en las fábricas de tejidos, fábricas de sombreros, todo lo que mueve la industria, sino también la parte que le toca a la burguesía. La burguesía necesitaba hacer saber cuánto dinero tenía y eso se hacía a través de la ropa. Por tanto, ahí no se sabe quién fue primero, si la gallina o el huevo. Ahí estaban más o menos a la par. Con lo cual yo concluiría con que esta simbiosis, esta necesidad que había tanto por uno como por otro, a remate de cuentas está movida por el dinero. Está movida por el dinero, señores, movida por el dinero. Las señoras porque quieren que se sepa cuánto tienen. La industria pues porque lo necesita.
Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo se despide esto? Queremos más. Sí, claro. Bueno, pues la verdad es que la conferencia no se parece nada del año pasado, la ha hecho completamente distinta, por lo cual los que estuvimos el año pasado hemos podido disfrutar de algo nuevo, de algo distinto. De final, luego hablaré con Enrique de este tema, porque yo tenía pensamiento dar un papel serio y estoy viendo que va a ser complicado. Volveremos, pues cualquier cosa es posible, con que aparezca es suficiente. Bueno, pero nos vamos a poner, primero yo voy a pedirle a don Pedro que despida, luego le va a ofrecer ya esto a esta mujer y bueno, pues algunas palabras que tiene que dedicarle a esta criatura. No lo ponéis fácil, ¿eh? Enhorabuena a la conferenciante. Gracias. Por el trabajo, por el esfuerzo, por transmitir esa parte del modernismo que es la vestimenta de la mujer. Creo que dio mucho juego y dio mucho que hablar en una sociedad del finales del 18 y principios del 19 y que marcó de alguna manera la cultura popular de la ciudadanía española. Muy bien lo has hecho, enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Por haber venido aquí a hacerlo. Yo quiero, en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, felicitar a la Asociación Modernista de Cartagena y Levante por vuestro gran corazón, por vuestro esfuerzo, por ese cariño que le habéis dedicado a una historia tan importante en esa parcela del siglo XVIII y siglo XIX, del siglo XIX y siglo XX de Cartagena. Creo que la labor es inconmensurable. El esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Muchísimas gracias porque estéis haciendo grande Cartagena y estéis haciendo una gran aportación a la cartagenera a nivel de la cultura, nuestra cultura de la ciudad, a través de la arquitectura de Víctor Vetri, de lo que dejaron después de la Revolución Cantonal, cómo resurgió esta ciudad de las ruinas. Y es muy importante porque ahora que se están inventando la historia, vosotros estáis poniendo en valor la verdadera historia, la historia local, la historia de Cartagena, la historia del modernismo, la historia de España, y que además se lo estáis dejando a los que son necesarios, a los jóvenes. Estáis de alguna manera sembrando para los jóvenes. Es un momento de transmitir verdades, como la conferencia de hoy. Parece que hablar de la ropa de la mujer no es importante, sí es muy importante, porque eran unos agentes sociales que movían una sociedad, unas costumbres, unas normas que todo el mundo acataba y que fue evolucionando con arreglo a los siglos. El hombre cambiamos menos, como ha dicho ella. Simplemente una anécdota. En Cartagena yo en los años 60 conocía a estos varones, señores, que utilizaban 2 trajes o 3. Utilizaban entonces mucho, se llama la capa castellana. Entonces durante la mañana utilizaban el color rojo, marrón y verde. Por la tarde el azul marino y por la noche el negro, en función. Digamos, los nobles que iban al casino. Por la mañana se iban al casino y en invierno se ponían su capa marrón o verde. Al mediodía se arreglaban para por la tarde y si tenían que ir a una recepción iban de azul. Que no tiene nada que ver con el protocolo oficial de las embajadas y de la Casa Real, porque todavía seguimos manteniendo un protocolo especial a la hora de tenerte que presentar las credenciales a la Casa Real. En fin, todo eso ha quedado un poco de la historia de Cartagena, de la historia de España, y que vosotros la estáis poniendo al día. Por eso quiero felicitar de verdad a la Asociación Modernista de Levante. Me identifico mucho con vosotros, me encanta la labor que hay y la fuerza que tenéis, porque eso sin fuerza no se puede hacer. Y entonces, en nombre de la institución cultural más antigua de Cartagena, que datamos de 1833, yo quiero entregarle a la Asociación Modernista de Cartagena y Levante este pequeño testimonio, el reconocimiento de vuestra participación en la jornada de la ilustración y la cultura,
dentro de la octava muestra modernista, otorgando el presente testimonio de reconocimiento por su participación a la formación y al desarrollo cultural de Cartagena. A la Asociación Modernista, en la figura de su presidente, tengo el gusto de entregarte este guitarra. Es de todos